buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine, de nuevo en directo, 4 y 5 de la tarde arrancamos, puntuales un día más. Hoy vamos a hablar de la actualidad de la pandemia, como siempre en Segovia Capital y en la provincia, cuando ha habido además un cambio en los datos que nos notifica Sanidad. Ahora solo se hará los martes y los viernes, luego les contamos más detalles. Además, les invitamos a un cineforum que se celebra en la Biblioteca Pública de Segovia, también al Día de la Creatividad del Creativity Center de la IE University y al Congreso de Empresa y Finanzas de Caja Rural. Todo esto y mucho más, como siempre, después de la actualidad. Así ha amanecido esta mañana Segovia, con una capa de polvo que cubría absolutamente todo, coches, calles o escaparates, y que ha obligado a muchos a afanarse en las labores de limpieza al levantar las persianas de sus negocios. Hemos limpiado las mesas también, acá dentro en la sala también tenemos todo sucio, pero bueno, nos hemos encontrado un espectáculo tremendo. Mira cómo está el suelo, o sea que nos toca todo. Bueno, nos queda el consuelo de decir que en otras ciudades hay mucho más, según es el más al sur. Eso nos dicen los turistas, los menos sorprendidos por el aspecto que lucía hoy la ciudad. Yo estoy acostumbrado a esto, porque soy de Málaga, entonces esto para mí es natural. Bueno, pues no está tan malo, peor estaba ayer que nevaba. Ayer nos tocó nieve en Ávila y hoy lo de la calima. El viento del norte de África ha traído consigo un notable aumento de las temperaturas cercanas a los 20 grados. Hoy sobra el abrigo, pero se agradece. Esto sí. Ha dicho hoy la guía que no nos la quitemos porque estamos no por el virus, sino por la calima esta. Lo que aconsejan es llevar la mascarilla porque es más tóxico que lo normal, ¿sabes? Nada más que veas cómo está Segovia. Porque hasta el móvil nos lo advierte, la calidad del aire es muy mala. Que habrá que sufrirlo como estamos sufriendo tantas cosas. No queda otra, parece que esta atípica imagen nos va a acompañar durante los próximos días. Por primera vez en nuestras vidas, un virus desconocido con origen en China nos obligaba a quedarnos en casa, con pocas excepciones, salir a trabajar, a la compra, al banco o a cuidar a personas vulnerables. Y con accesorios básicos, mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico. Teníamos 33 casos positivos por COVID-19 en la provincia y 3 fallecidos por la enfermedad. Y que no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Pensaba como que pudiera pasar en 15 días, como dijeron al principio. Con muchísimo miedo, era ya una cuestión de ir día a día. Ir a la compra se convertía en... Eran inmensas las colas para entrar al supermercado. Con más angustia de la que tenía en casa. Era impresionante, muchísimo trabajo. El que no estaba confinado ni estaba afectado, lógicamente salía y llevaba la compra a los demás. La unidad militar de emergencias llegaba para desinfectar calles, centros sanitarios y residencias, y 2 semanas después solo podían salir aquellos que realizaban actividades esenciales. Y les apoyamos todos los días a las 8 con aplausos. Los balcones coreaban melodías conocidas con un toque segoviano. Una cita entonces ineludible. Algo de vida que se escuchaba. Creíamos que hacíamos algo por los demás. Llegaban las primeras denuncias por desobediencia. Pero no se puede salir, señor. Calles desiertas mientras el hospital se saturaba. Segovia era la provincia que más acusaba esta primera ola y el ejército montaba un hospital de campaña para auxiliar, pero nunca llegó a funcionar. Las residencias, las más castigadas. 2 años después, todos somos conscientes de que hemos cambiado. El cariño, el roce, el abrazar, sí que... Yo creo que valoramos algunas cosas que antes no valorábamos. Dicen la nueva normalidad, pero esto no era lo que vivíamos antes. Ese contacto físico, ese tocarse, ¿sabes? Eso sí se ha perdido y bueno, confiemos en recuperarlo. Ramsés Gil ya se ha puesto al frente de la gimnástica segoviana y ha dirigido su primer entrenamiento. Lo primero porque es un reto importante, lo segundo porque estoy plenamente convencido de poder aportar para que el equipo cambie la dinámica que tiene actualmente, y lo tercero porque soy entrenador. Considera que hay calidad en la plantilla para lograr la permanencia en la Segunda División Federación. Cada uno tenemos que intentar hacer lo máximo para sacar el máximo rendimiento de cada futbolista y que los domingos en el campo trabajen con la máxima confianza, con valentía y sabiendo que
que es que hay que apretar los dientes y sacar hasta adelante, que no queda otro remedio que mantener al club en segunda división, y para eso estamos, pero bueno, al final cuando hay mimbres hacer una cesta es más sencillo. El primer objetivo es revertir la dinámica negativa independientemente del sistema de juego. O sea, ahora mismo lo que vale es ganar, y lo que me gusta es ganar, sea el modelo que sea y el sistema que sea. Aplicaremos el que creamos más conveniente a la plantilla que tenemos y los futbolistas que tenemos, pero hay que estar plenamente convencido. Si hay que decir la palabra 1000 veces, pues la diremos 1000 veces, pero el domingo hay que ganar. Bajo dos premisas claras, constancia y exigencia, Rancés considera que hay que sumar al menos 15 puntos de los 27 en juego. La primera final será este domingo ante el Compostela. Al final nosotros somos los actores, pero tiene que sumar todo el mundo, desde directiva, entorno, aficionados. El domingo esto tiene que ser una caldera. O sea, viene un equipazo con un nombre de la leche y hay que asfixiarles. Junto a Rancés seguirán en el cuerpo técnico el preparador físico y el entrenador de porteros, pero se está buscando un segundo técnico y un fisioterapeuta. Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti. Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Pues nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de trabajo publicadas. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Torquemada Asesores busca administrativo. Restaurante Acequia busca personal de sala y personal de cocina. Hotel en Segovia necesita camarero de pisos. Telepizza Acueducto busca repartidores y auxiliares de cocina. Se necesita recepcionista con experiencia para hotel céntrico en Segovia. Globales busca ampliar su equipo de consultoría para el producto PG Planning, plataforma en la nube de referencia nacional para la planificación de turnos de trabajo y control horario. Se ofrece contrato indefinido para cubrir vacante de médico en jornada completa para la residencia de Cáritas en Segovia, horario flexible. Empresa del Espinar necesita 3 oficiales de primera de albañilería para trabajos verticales. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia necesita contratar un médico. Marcal Asesores precisa auxiliar con experiencia previa demostrable en gestión de bases de datos, contabilidad y atención personalizada a clientes. Repuestos Agrícolas Segovia selecciona 3 mecánicos para su taller ubicado en Nieva. Se necesita recepcionista para Hotel Isabel de Farnesio en la Granja de San Ildefonso. Restaurante El Corral de la Joaquina en Pedraza necesita camareros. 2 vacantes a cubrir, una vacante de incorporación inmediata y otra vacante de incorporación en verano. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues desde esta semana Sanidad solo va a notificar los datos de la pandemia 2 veces a la semana. Lo hará los martes y los viernes. Encontramos 61 nuevos positivos y la curva que sigue, como les contábamos la semana pasada, estancada. Lo comentamos, analizamos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Buenas tardes, Aurelio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre. Bueno, pues ha bajado ligeramente, decíamos, solo en Segovia, pero la curva todavía no termina. Nada, esto sigue en un periodo de estabilización. Lo anunciamos la semana pasada y luego hemos visto que todos estos días, y incluso a nivel de otras comunidades autónomas, se ha mantenido la estabilización, incluso han subido los casos, ¿no? Según el Servicio Territorial de Sanidad, aproximadamente nos vamos a mantener entre 250 y 270 casos a la semana por el momento. Quiere decir que, bueno, ahí estamos con el semáforo famoso 377 por 100.000 habitantes a 14 días y 144 a 7 días. Son las cifras que venimos dando estas últimas semanas. Bajan, varían un poco, se mantienen generalmente, y luego lo que baja también, lo que está más en
lo que llamaríamos nueva normalidad serían los ingresos en hospitalarios que se mantienen ahí en una cifra pues más bien baja. En este momento tenemos 12 hospitalizados en planta y 2 en UCI. Y 12 días sin fallecidos, además. Tenemos que Así destacar es, también. hemos contabilizado 12 días sin fallecidos. Ha pasado ese periodo frío y de enero y esas fechas malas y parece ser que se ha estabilizado la situación. Efectivamente hablabas de que, bueno, pues parece ser que la Comisión Interterritorial de Comunidades Autónomas con el Ministerio de Sanidad pues están trabajando para cambiar el sistema. Solo se va a informar de los datos martes y viernes y luego se va a tender a utilizar un sistema de vigilancia similar a la gripe, como para el resto de enfermedades respiratorias. O sea que lo ya que se pasa va normalizando. Lo llamaríamos, empleando ese término, el de la gripalización, que se pudiera gripalizar esta pandemia, hacerla endémica y tener centros centinelas que informaran de la misma manera que informan de otras enfermedades respiratorias como puede ser la gripe. Aún no se aplica. Estamos hablando posiblemente de este sistema que se pueda aplicar para el año que viene, porque todavía el sistema de vigilancia, bueno, pues tiene que estar muy pendiente de si hay otro tipo de variantes de coronavirus que nos puedan afectar. Esto se está empezando a hablar de ello. Sí que es cierto, por un lado, que la información se centralizará martes y viernes, y otro caso muy importante, fíjate, lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando hablábamos sobre todo de fallecidos. Antes había quien ingresaba por una rotura de una cadera o por una operación normal, programada, le hacían una PCR y daba positivo, con lo cual se llamaba hallazgo. Entonces, esos hallazgos ya no se van a contabilizar. Se contabilizarán las hospitalizaciones y los fallecimientos solo los que se produzcan por la COVID. O sea, que no se van a contabilizar los hallazgos, aunque se trate y vayan a la planta COVID. Pero, efectivamente, quien entra sin síntomas a una operación de apendicitis y le han practicado una prueba de una PCR y le da positivo, bueno, pues no figurará como hospitalizado por COVID. Y si hay un fallecimiento con una lesión cardiopática o de cardiología o con otro tipo de, o incluso respiratoria, pero que no sea COVID, aunque le hayan encontrado ha sido positivo a COVID, pues no va a figurar como fallecido por COVID. Esa es una de las modificaciones y de los cambios de criterio, junto al de administrar la información nada más para 2 días a la semana y estar pensando ya en aplicar otro sistema de vigilancia muy diferente al actual, que pueda ser parecido al de la gripe o al de otras enfermedades respiratorias. Bueno, se cumplen 2 años de ese estado de alarma, ¿verdad? Nos lo comentaba nuestra compañera Laura en la noticia que veíamos en el bloque de actualidad. Y también decía nuestra compañera, igual estamos llegando ya a esa nueva normalidad de la que llevamos 2 años hablando. A lo mejor ahora sí estamos alcanzándola, y por eso también, Aurelio, esos cambios de criterio pues a la hora de contabilizar tanto los nuevos positivos como los fallecimientos. Sí, pero claro, nadie se aventura a seguir dando una opinión. Mira, estamos viendo ahora casos en China de la Omicron, concretamente, y de nuevos confinamientos y de millones de personas encerradas en la ciudad, y vemos en las pantallas la curva que evidentemente mantiene esa estabilidad sin llegar al suelo, que es la información que también transmitimos la semana pasada, con un ligerísimo repunte hacia arriba, pero que parece ser también que no se va a mover.
no vamos a ir a un ascenso rápido y a volver a empezar, no. Se va a estabilizar y vamos a verlo unas semanas estabilizado. O sea que se va a quedar más o menos así. En esos niveles. Hablando del estado de alarma, bueno, pues hay varias situaciones. Desde luego, en primer lugar, el estado de alarma se declaró inconstitucional, pero claro que es curioso porque quien más o menos lo llevó al Constitucional lo contemplaba como una ausencia de libertades, cuando lo que dijo el Constitucional es que para aplicar las medidas que estaba aplicando el Gobierno en ese momento tenían que haber ido al estado de sitio, con lo cual es un nivel muchísimo más alto que permite entrar en domicilios, controlar llamadas, en fin, un control mucho más era tremendo, restar ¿no? muchísimas más libertades. Luego yo no sé qué se buscaba con esta denuncia ante el Tribunal Constitucional por la declaración del estado de alarma, que lo que sí que se ha conseguido es que las multas que se pusieron a las personas que no atendieron y que no fueron solidarias, pues que no las paguen. Pero bueno, así es la cuestión política. 2 años de estado de alarma es recordar un pasado, que ya lo hablamos la semana pasada, que fue muy duro. Fue un pasado muy duro, porque teníamos una sensación, claro, no conocíamos absolutamente nada de todo esto. Nada, de sorpresa. Solo oíamos hablar de fallecimientos, calles vacías, unas situaciones incertidumbre, ¿no? de incertidumbre también, unas situaciones muy complicadas. Fíjate, desde ahora, al cumplirse los 2 años, la plataforma de afectados por la gestión de las residencias siguen bueno, pues reivindicando que se investigue lo que ocurrió, por qué estas personas no se derivaban a hospitales. Los hospitales estaban totalmente llenos también, totalmente saturados. También denuncian pues que esta situación en las residencias era una cuestión de que demostraba de que habían ido exclusivamente, bueno, pues a administrar y a ganar dinero. O sea que en las residencias privadas pues van a optimizar los recursos al máximo y bueno, pues era una prueba de lo que había ocurrido, de que no había sanitarios, no había personal auxiliar, muchos de los que había estaban contagiados. Por la noche yo recuerdo una llamada de una residencia, creo que de Ortigosa del Monte, donde solo se quedaba con todos los residentes una persona que es la que cogía el teléfono, hasta que ya llegaron los equipos COVID, llegó la UME, en fin, se produjeron unas situaciones donde se vio que estaban muy desprotegidas las residencias de mayores. Esto es lo que protestan con esa carencia de equipos de protección, de falta de personal, ausencia de protocolos, no haber sido derivados a hospitales. Bueno, pues a los 2 años es en este momento lo que se está pidiendo, que es una investigación. También vemos la situación de los sanitarios. Los sanitarios en algún momento tampoco tenían protección y en este momento sí que se ha conocido, en estos días se ha conocido a través del programa de atención integral del médico enfermo, que cerca de una 1/4 parte de los médicos de Castilla y León necesita apoyo psicológico. Madre mía. Porque, bueno, en estos últimos tiempos han prevalecido los trastornos de personalidad. Y luego, como consecuencia muchas veces de que todo ha estado destinado a COVID, el hospital... y sus recursos, claro. Los recursos del hospital y luego las ampliaciones, aquellas que se realizaron pues en la cafetería, en los lugares, el gimnasio, en fin, el salón de actos, bien, todo ha estado dedicado a COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se pararon las listas de espera, las atenciones, otras patologías. 7 de cada 10 enfermeras y enfermeros han sido agredidos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque había personas, primero, que perdían la compostura, cosa que no es admisible. Esto no es justificable en ningún momento. Y después, porque
se sentían un poco desprotegidos porque no les atendían sus casos, ¿no? Entonces, derivado también de... Y esto ha sido pues en hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios, ¿no? Un 98%, por ejemplo, de las enfermeras y enfermeros que han sido consultados por el sindicato de enfermería reclaman una ley estatal que precisamente pueda acabar con estas agresiones físicas, ¿no? Es un tema que también se ha heredado de la pandemia en estos 2 años, la situación de los sanitarios. Así que yo recuerdo que les aplaudían, efectivamente estaban cumpliendo con su trabajo, como muchos hemos cumplido con nuestro trabajo durante la pandemia. Era de admirar su posición, por supuesto, sin descanso, sin protección, enfermando también, incluso algunos falleciendo. En fin, era admirable y plausible, no digo que no, pero bueno, pues en este momento, y al hacer repaso, se nota que han sufrido también psicológicamente y las agresiones de algunos pacientes, con lo cual, bueno, es bastante duro. Bastante llamativo, desde luego. Desde el sindicato de enfermería también nos lo han hecho saber en numerosas ocasiones. Ya hace un año, cuando se cumplía un año de la pandemia, nos decían que bueno, pues que estaban cansados, que habían sido unas épocas muy duras, y me imagino que un año después de eso, pues todo se va acumulando, ¿verdad? Esa fatiga pandémica que decíamos y que afecta a los profesionales sanitarios también. Ahí es lo que hemos visto según los datos, que son datos reales, ¿no? No hemos hablado del mapa de la provincia. Al hablar de la incidencia y del mapa de la provincia, si lo vemos ahora en las pantallas, que efectivamente sigue habiendo un gran número de núcleos, porque 208 municipios, pero Sanidad lo mide por 209 núcleos, que vemos que de esos 209 hay 161, todas esas manchas ya verde clarito, casi blanco, que no tienen ningún caso en los últimos 7 días, menos de 4 casos, 196, y solo hay 13 municipios que han tenido 13 casos a la semana. Y vemos principalmente donde el riesgo es muy alto, pues toda la zona de Cuéllar, Carbonero, Villacastín y Segovia. El índice es alto en la capital, pero en los grandes núcleos es donde todavía se ven esas manchas, que es donde el virus circula con más facilidad. Pero el resto en la provincia está bastante bueno, pues en buenas condiciones. El grupo de edad que en este momento está más afectado por la Omicron, pues sigue bajando la incidencia en los menores de 10 años, y el grupo de población es el de 40 a 49 años, seguido del de 10 y 19 años y algunos de mayores de 80 años. La semana pasada, Aurelio, además veíamos que había aumentado las vacunas, el porcentaje en algunas personas, porque seguramente pues habrían pasado esos 5 meses, ¿no?, de rigor después de pasar la Omicron, que pues se ha dado en más casos, aunque de manera más leve en la mayoría, y bueno, pues ya se podían vacunar, así que había aumentado un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar con las vacunas? ¿Nos vamos a tener que vacunar todos los años, Aurelio, como la vacuna de la gripe, por ejemplo? Pues así es, decir nada más que los brotes también han disminuido drásticamente, aunque sigue habiendo algún brote en una residencia, pero solo con un caso ya está declarado un brote. En las vacunas en este momento se está vacunando con una 4ª dosis de refuerzo a las personas inmunodeficientes, y estamos también con las vacunas pediátricas, con esa segunda dosis a los más pequeños, y efectivamente, a expensas de esas variantes y de la virulencia que tengan y de la capacidad de contagio, pues lo más lógico, según nos comentaba el jefe de servicio de Sanidad, el jefe del servicio territorial de Sanidad, César Montarello, pues que haya campañas de vacunación de la misma manera que es la de la gripe, pues para el coronavirus. Pero vamos a ver, insisto, en cómo evoluciona. Cómo evolucionan las variantes, la virulencia y los contagios.
Hablando de la gripe, además, ya sabemos que también tenemos la vacuna de la gripe, las campañas que hay todos los años, pero es que además se nota un pequeño repunte. Aurelio. Pues eso sí que lo van a notar algunos de ustedes y nos darán la razón y sobre todo a los datos, que es lo que nosotros recabamos. Analizamos, eso es. Por primera vez desde 2019 se ha superado el umbral de la gripe, sí, que se encuentra en 64 casos por 100.000 habitantes. Es la gripe de tipo AH3, que es la más normal, la clásica. Es donde también hay en las vacunas, donde se incluye dos virus de la gripe A y uno de la B, uno de ellos es este. Para personas de riesgo, pues la gripe es un problema. Hemos visto en las diferentes estadísticas que también hay fallecimientos por gripe en otros momentos, y esto no pasaba desde 2019, que se supere el umbral endémico y llegar a los 64 casos por 100.000 habitantes. La epidemia es a partir de los 52, estamos en 64. Lo lógico, también nos comentaban, es que primero la gripe no es una enfermedad de marzo ya. Es muy residual el marzo. Lo que pasa es que tenemos un marzo como si fuera enero, y eso que vamos a entrar en la primavera ya casi dentro de unas horas, ¿no? Y bueno, los últimos casos de diciembre fueron 15 casos por 100.000 habitantes. Muy pocos. Ahora estamos hablando de 64. Y la gripe ha llegado. Y bueno, pues se queda un poco más. Ahí está. No sabemos si será bueno o es malo. Es decir, si no hemos tenido gripe, ¿por qué ha sido? Por la mascarilla, ha influido otro tipo de cuestión. Sí, hemos sido más cuidadosos con los contactos. Porque hemos sido más cuidadosos, porque el coronavirus atacaba y no atacaba el virus de la gripe, en fin. Eso habrá que decirlo, habrá que analizarlo, los expertos tendrán que decir. De momento lo más lógico y lo más de sentido común es que si hemos llevado mascarilla más tiempo, pues nos hemos contagiado menos. Pero llevábamos 2 años sin conocer la gripe como la hemos conocido en otros inviernos, desde luego. Sí, además se queda, como decíamos, este mes de marzo con esa incidencia de 64 por 100.000 habitantes, 64 casos. Hablando de la mascarilla, por cierto, igual se la han puesto un poquito más también hoy, debido a la calima, ese polvo en suspensión, Aurelio, que se queda también entre nosotros. No hay más que salir a la calle para verlo. Si me permiten una broma, porque la verdad es que hay veces que en situaciones de pesimismo, pues se permite una cierta licencia de ironía. En las 10 plagas de Egipto, del Antiguo Testamento, pues una de las plagas es que el polvo se convierte en mosquitos. No sé si este polvo africano, al final nos van a llover dromedarios, ¿no? Pero, bueno, esto es insólito. Nunca habíamos visto este color anaranjado en las calles, en los coches, y si suben ustedes a Navacerrada o a sitios muy conocidos de la sierra donde hay nieve, verán como si fuera el desierto de Arizona, marrón. O sea, nadie se imagina que pueda ser nieve. Así es, tenemos una situación, bueno, pues de una calima, que es un polvo en suspensión de partículas, pero de gran tamaño, que pueden crear un importante problema de salud pública. Nada más que se vea, ahora hay que ponerse la mascarilla, pero no por la COVID en la calle, sino por protegerse de esta calima, ¿no? Y casi gafas también para los ojos, ¿verdad? Y no se hace aconsejable, pues efectivamente, pues salir si no es necesario, o salir, bueno, pues con mascarilla a todas las personas de riesgo con enfermedades respiratorias crónicas, asma, alergia, bronquitis, incluso con problemas circulatorios. Pues bueno, pues estamos en una situación en la que nada más asomar la cabeza por la ventana ya vemos que hay un velo que efectivamente no nos deja apenas ver, parece una niebla, y cada vez que pasa el día
realmente esta mañana había menos, pero cada vez que pasa el día es mucho peor, ¿no? Yo no sé cuánto podrá durar la situación, pero si dura 2 o 3 días, pues tengan ustedes cuidado, no realicen mucho ejercicio y quien realmente tenga problemas de bronquitis o de asma, que utilice la mascarilla, que procure no salir de casa, salir el mínimo tiempo posible, sí. Desde luego, curiosas, ¿no? Esas 10 plagas, yo ya no sé cuántas llevamos, Aurelio, durante pues estos la verdad, 2 años. si les preguntan a los vecinos de La Palma, a los palmeros, pues habría que sumar una más, que era del volcán, ¿no? Claro. Pero aquí estamos, bueno, con la pandemia, con la guerra, que el éxodo, la huida de las bombas, en fin, no sé, la pandemia, unas situaciones, todo lo que ha conllevado la pandemia, en fin, la verdad es que llevamos 2 años bastante complicados. Bastante duros. Si es que se va a acabar el mundo, lo que pueden hacer es darnos una fecha, pues por lo menos que aprovechemos esos días hasta que ocurra. Por lo menos, efectivamente, que sepamos, ¿no?, cuándo vamos a tener ese apocalipsis. Fíjate que se han hecho películas, se han escrito libros de lo que podía ser la pandemia dentro de unos años, ¿no? Pues bueno, con esos pensamientos de ficción. Pero es que yo creo que la realidad supera, Aurelio, en todas las variantes, la realidad supera la ficción. Pues a ver, si en unos días y en unos meses ya podemos estar hablando de una situación totalmente normalizada, ojalá. Ojalá que sí. Aurelio, muchísimas gracias, como siempre, por ese análisis. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Ya saben ustedes, cuídense mucho, como bien decía Aurelio, si tienen alguna enfermedad respiratoria por la calima, intenten no salir de casa. Nosotros volvemos en 5 minutos. Bueno, pues 5 menos 20 de la tarde seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Charlamos ahora con el escritor, productor y realizador Mario Cuesta Hernando. Ha organizado un cineforum que se imparte aquí en la Biblioteca Pública de Segovia. Allí todos los meses analizarán una obra maestra del séptimo arte. Vamos a ver más. Él nos lo cuenta. Mario, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Placer. Bueno, pues este cineforum que ya ha comenzado, habéis empezado en el mes de febrero, ¿no?, y que se extenderá hasta mayo. Me contabas que no solo consiste en analizar la película, en analizar la historia, el argumento, sino es ir un poquito más allá. Ese que es el elemento diferencial, un poco, respecto a otros cineforums. Yo creo que en otros cineforums lo que se habla mucho es del contexto de la película, el movimiento cinematográfico al que pertenece, si es la Nouvelle Vague o no, ¿no? Yo, como soy un profesional en activo, yo, como tú decías, soy realizador, productor y guionista, yo hago documentales, trabajo en ficción también. Conozco los entresijos de cómo se hacen las cosas y eso me apasiona cuando veo una película, porque identifico las decisiones que han tenido que tomar los directores para hacer un plano o un montaje de una manera u otra. Y la intención, ¿no?, que hay detrás. Exacto. A veces fabulo con ello, ¿no?, porque no han dejado un testimonio escrito de por qué ese montaje lo han hecho de esa manera. A veces sí. Pero es bonito fabular sobre ello y en el Cineforum fabulamos todos. Oye, yo propongo avisos, pongo un fragmento de la película, porque eso es otro elemento diferencial del Cineforum que yo hago, que es que pongo muchos fragmentos de la película, tengo recortadita y voy poniendo trozos, ¿no? Entonces digo, oye, esto os ha llamado la atención, ¿por qué creéis que es esto? Porque todas esas decisiones que tomamos los realizadores y los directores tienen un impacto, tienen una consecuencia en los espectadores. Se hace por algo. Queremos que en ese momento el espectador se emocione o sienta alguna inquietud o tal. Bien. Y entonces yo voy dando esas claves de movimientos de cámara, de montaje, de tal, pero también es importante, es un cineforum, no es una conferencia. O sea que yo en realidad... Es participativo, ¿no? Por supuesto. O sea, lo que yo trato a veces es... Lanzo preguntas y con lo que me responden digo, pues yo creo que eso viene motivado porque han utilizado este recurso cinematográfico. O pongo un recurso cinematográfico y pregunto, ¿os llamó la atención cuando visteis la película? ¿Por qué creéis que es tal, ¿no? Intento como dar esa pequeña sal y pimienta del lenguaje cinematográfico que me parece a mí apasionante. Se nota además. En la primera que has hecho, Mario, en febrero, cuéntame, bueno, ¿qué películas habéis elegido y cómo ha ido esa primera sesión? Hemos elegido 4 películas, es una al mes.
y fue El Atalante, una película de Jean Vigo, que es una absoluta joya, una maravilla. Y la elección de las películas ha estado, por un lado, basada en que sean todas obras maestras, por supuesto, pero que representen diferentes cinematografías y sean muy diferentes unas de otras. Entonces empezamos con La Atalante, una película de los años 30, casi cuando el cine comenzaba a hablar, preciosa, lo que se llama el realismo poético, el cine poético francés de aquellos años. Hoy vamos a hablar de Vértigo, de Alfred Hitchcock, que representa perfectamente el cine clásico norteamericano. Hablaremos en abril de El Sur, que es una película española de Víctor Erice, para mí la mejor, o la que más disfruto. Y terminamos con Cuentos de Tokio, de Yasuhiro Ozu, para hablar del cine japonés. Entonces, como verás, hay algunas películas que seguro que la gente cuando viene ya las ha visto, probablemente El Sur y por supuesto Vértigo. Incorporo dos que a lo mejor no son son conocidas pero no vistas, como pasaba con El Atalante y con Cuentos de Tokio, y trato un poco de eso, ¿no? De aportar nuevos horizontes con películas un poquito menos vistas, pero también esas películas que conocemos bien, darles la vuelta. Y eso funciona muy bien con la gente, lo disfrutan mucho. Sí. Los lunes, ¿no?, hacéis la proyección, y los martes pues ese coloquio, como decías, participativo, en el que la gente también dé sus propias opiniones y aprenda. Al final yo creo que es el objetivo, ¿no?, que se vayan sabiendo un poquito más de esas obras maestras. Sí, de nuevo, otro elemento, otra apuesta que hicimos con el equipo de la biblioteca. Normalmente los cineforums se hacen, primero ves la película y después se hace el coloquio. Pero yo le decía a la gente de la biblioteca que eso obliga a empezar la película muy temprano. Entonces ya hay mucha gente que no puede venir porque está trabajando. Y los coloquios así son un poco pesados a veces, porque te acabas de ver una hora y media o 2 horas de película, pues estás ya casi por irte a tu casa, no para estar tal. Sí. Entonces yo dije, vamos a hacerlo como se hacen los clubs de lectura en las bibliotecas. Todo el mundo se lee su libro en casa. Y luego va y comparte. Y luego van y habla. Y dije, ¿por qué no hacemos lo mismo con la película? ¿Qué ocurre? Que la biblioteca tenía esas películas en catálogo, entonces dice, bueno, el que quiera que se la vea en su casa, porque son películas de muy fácil acceso en videoclubs online, o que la tienes en casa, en tu biblioteca personal, ¿no? Pero ellos además, como tenían las películas, pues las exhiben. Entonces, efectivamente el formato es, el lunes se pone la película en la biblioteca, y el martes se hace el coloquio. Para aprender un poco, Mario, aprovechando que estás aquí con nosotros, dices en el Cineforum, vamos a conocer, porque una obra maestra del cine lo es, ¿no? ¿Qué elementos crees que tiene que tener, así a grosso modo, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes no le puede faltar a una obra maestra del cine? Pues tiene que ser una película que conecte las emociones del director con las emociones del espectador. A veces el cine de autor, ¿verdad?, notamos que hay una desconexión, y por eso pueden ser buenas películas, pero no llegan a ser obras maestras. Y hay algunas películas de super éxito que no conectan con nuestras emociones tampoco, porque son un poco como pastiches o hechas, ¿no?, con una máquina de hacer películas. Decía Stroheim, hablando del cine de Hollywood de los años 20, que un sistema montado, no sé cómo es la frase no es textual, pero decía algo así como, cuando se monta un sistema para producir salchichas, necesariamente vas a producir salchichas, hablando del cine de Hollywood. Sí. Bien, pues yo creo que las obras maestras lo que hacen es transmitir perfectamente la emoción del director en la emoción del espectador, y le tiene en cuenta todo el rato. Por eso los recursos cinematográficos son tan importantes, porque el director sabe que al hacer ese traveling está generando tal emoción en el espectador, y el director sabe en todo momento cómo se encuentra, cómo está viviendo la película el espectador. Ponnos, Mario, algún ejemplo de los que hablas en esos coloquios, por ejemplo, de utilización de planos o, no sé, secuencias, o que tú creas que, pues mira, esto puede servir para comunicar tal cosa, o que tú mismo utilices, por ejemplo, en los documentales. Sí, pues mira, un caso del Atalante, por ejemplo, que vimos el mes pasado. Para mí uno de los planos más bonitos de la película habla de la relación de una mujer y un hombre que se casan, y él es el capitán de una gabarra que va por los canales de Francia, y ella pues se siente atrapada en esa vida, metida enclaustrada en un barco, ¿no? Y ella sueña con ir a París, porque ella es una chica de pueblo. Y entonces discuten, ¿no? Pues es un matrimonio, y en el fondo es una historia de amor preciosa. Y tienen como sus tiras y afloja y demás. Y hay un momento en el que ella está escuchando en la radio
que es la onda de París, ¿no? Entonces es como, atención, atención, aquí Radio París, comienzan las rebajas de moda, de no sé qué, entonces ya se le ilumina la cara y viene el marido, apaga eso, hombre, no sé qué, tal, y discuten y no sé cuántos. Y entonces el otro se va y ella vuelve a poner la radio. Y en ese momento el director Jean Vigo, que estaba observando toda la escena desde lejos, como sin tomar partido, hace un pequeño traveling hacia ella, hacia su cara. Y en ese momento sentimos como si fuera nuestra la emoción, la ilusión de ella de escuchar la radio de París. Pues esos son los elementos maravillosos que nos hacen penetrar dentro de las películas, o al revés, que las películas penetran dentro de nosotros. Sí, es cierto, hay veces, no en muchas ocasiones, ¿no? Lo logran por eso, son obras maestras, y no todo es bueno o todo nos llega, ¿no? Pero hay veces, es verdad, que nos metemos nosotros en la película y nos sentimos como un personaje más, como si estuviéramos dentro de la acción. Por cierto, las películas, Mario, yo no sé qué opinarás, son últimamente larguísimas, ¿no te parece? 3 horas. Sí. Es muy normal se eso. Están alargando. Bueno, hay una cierta tendencia, ¿no? Sí, hay una tendencia. Yo creo que en los orígenes del cine las películas también eran muy largas. Había películas muy cortas y había luego películas muy largas. Sí. Y se fue consolidando el formato de unos 90 minutos, 2 horas. Y se ha vuelto al origen. Se está volviendo al otro. Yo creo que también tiene que ver con que la explotación comercial de las películas ahora en gran medida es doméstica. Entonces uno en su casa pues se puede ver una película más larga porque está repantingado en el sofá con tu cerveza, los nuevos formatos, ¿no? De las plataformas digitales, etc. Eso es. Entonces yo creo que eso también tiene un poquito que ver. Y también porque el auge de las series nos ha habituado a sentarnos a ver audiovisual 4 horas, porque quien no coge y dice, bueno, el último capítulo y me voy a la cama, ¿no? Y te has pegado 4 horas ahí enganchado. Pues bueno, pues ahora es una película de 3 horas. Curioso. Por cierto, la entrada es libre, ¿no? Hasta completar aforo, Mario, en la Biblioteca Pública de Segovia. Así que bueno, pues invitar desde aquí a todo aquel que sienta cierto interés por el séptimo arte y quiera acudir pues a aprender más. Antes de terminar, Mario, ¿en qué más estás trabajando? Presento ahora a finales de abril un documental sobre el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que cumple 250 años, es prácticamente el museo de historia natural más antiguo del mundo, más que el de Londres, el de París, algo que desconocemos prácticamente en España. Y hemos hecho un documental realmente muy bonito, muy espectacular, es un elogio a la naturaleza y a las ciencias naturales. Qué bonito. Sí, realmente muy bonito. Estoy terminando también un documental sobre el Instituto Español de Oceanografía, también una institución centenaria que vela pues por la sostenibilidad de los mares, por la salud del ecosistema marino. Y comienza este año la década de los océanos que ha promovido la UNESCO. Y entonces el documental es qué tiene que decir el Instituto sobre la década de los océanos, cómo participa y cómo participamos nosotros, ¿no? Como país en esto, es maravilloso. Y en junio me iré al Caribe a grabar un documental sobre arrecifes y manglares en varios países del Caribe, cómo les están afectando el incremento de huracanes por el cambio climático. O sea, como verás, estoy bastante... Vamos, que has sacado ese huequito para el Cineforum de milagro. Es que es mi pasión. Hablar de cine, compartir la pasión por el cine, también es algo que disfruto mucho. Ahora estoy en la biblioteca haciendo este Cineforum, pero también tengo cursos de historia del cine español, historia del cine universal. Hago talleres de documental, talleres de guión. Vamos, que la pedagogía, ¿no? El enseñar, te gusta también. Sí. Por cierto, Mario, que sobre la calima que tenemos estos días te podría hacer un documental también, ¿eh? Madre mía, totalmente. Qué episodio. O una película de ficción, ¿no? Esto es ciencia ficción, ¿verdad? Sí, real. Sí, parece un poco Mad Max, te levantas un poco en Mad Max. Total. Aurelio, fíjate, nos decía el tema de las plagas, ¿no? De Egipto, del Antiguo Testamento, un poco así. Un poco de ficción, es verdad. Mario, muchísimas gracias. Invitamos, como les decíamos, a los telespectadores que les apetezca aprender un poquito más del séptimo arte a este Cineforum en la Biblioteca Pública de Segovia. Entrada libre. Si me permites, no es necesario acudir los lunes a la proyección de la película para ir los martes al Cineforum. Hoy a las 7 todo el mundo es bienvenido. Qué bien. Ya han podido ver la película, tienen unas horas, les da tiempo a lo mejor. Desde luego. Gracias, Mario, un placer. A ti. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y continuamos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro.
Euromaster La Unión, en el Polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Cambiamos de tema. Vuelve el Congreso de Empresa y Finanzas de la Fundación Caja Rural, un evento que recupera en esta ocasión la presencialidad y celebra además su 12ª edición. Nos cuenta más detalles la gerente de la Fundación, Beatriz Serrano. Beatriz Serrano, directora de la Fundación Caja Rural. Queremos hablar contigo precisamente de este congreso, de la próxima edición del Congreso ENFI, Empresas más Finanzas, que ha tenido que adaptarse por la nueva situación, ¿verdad?, con lo que había planteado en un inicio. La verdad es que tenemos experiencia ya en adaptarnos, porque justamente hoy, hace 2 años, que cancelamos en mitad del Congreso la 10ª edición del ENFI por culpa de la pandemia. En 2021 volvimos a adaptarnos porque tuvimos que hacerlo en formato virtual. Confiábamos en que pudiera ser presencial, pero no pudo ser. Y ahora, mira, pues recuperamos la presencialidad, pero con otro nuevo vuelco y otra nueva situación muy complicada. Surge esta situación complicada a raíz del conflicto en Ucrania, que hace que muchos de los conceptos que se iban a tratar hay que tratarlos casi de otra manera o darles otro matiz. ¿Cuál es ese cambio que habéis realizado? Correcto. Nosotros, pues todo el hilo conductor de este congreso era la recuperación. La recuperación era un mensaje muy optimista. Era como el renacer de las empresas, el renacer de la sociedad segoviana, el renacer de la ilusión, y de repente entra una guerra que nos afecta a todos y nos toca pues cambiar totalmente pues el mensaje. Por ejemplo, Jordi Sevilla, que es uno de los participantes en este congreso, hablábamos del camino de la recuperación. Era la conferencia inicial que estaba planteada. Y pues hablando con él un poco, perfilando los temas, decía, es que hay que ponerlo entre interrogantes. Ya no es el camino de la recuperación, sino el camino de la recuperación. Entonces, bueno, pues hemos tenido que ir adaptando los temas. María Alonso Puig, lo mismo, también traía un mensaje absolutamente de felices años 20 y hemos tenido que cambiar totalmente también. Hablar de incertidumbre, porque no puede ser de otra manera, y eso sí, siempre intentando sacar lo positivo, incluso de una guerra, y por eso vamos a hablar de incertidumbre como oportunidad. Arrancamos el día 17 en el Hotel Puerta de Segovia a las 6 de la tarde con el director general de Política Agraria y Comunitaria de la Junta de Castilla y León, con Pedro Medina. Vamos a hablar del Horizonte PAC 2023-2027, todos los cambios, todas las novedades que tienen que conocer los agricultores y ganaderos de Segovia y provincia. Así que eso es un tema que es de absoluta actualidad y vamos a abordarlo en la primera jornada, y luego ya pues continuamos con Jordi Sevilla en la Academia de Artillería el día 24 de marzo a las 7 de la tarde, y la clausura, como bien dices, en el Teatro Juan Bravo con María Alonso Puig, que va a ser un auténtico lujo, el día 5 de abril a las 7 de la tarde también. De nuevo la colaboración de Diputación de Segovia, precisamente con la cesión del teatro. Sí, yo creo que Mario Alonso Puig se merecía un escenario tan maravilloso como el Teatro Juan Bravo, y un año más pues Diputación se suma a este congreso y cediéndonos las instalaciones. Decías que iniciabais la preparación de este congreso con ese optimismo, estamos ya en plena recuperación, vamos a por todas. Ahora baja un poquito el tono. Ese tono ha bajado también, lo notáis en una entidad como Caja Viva, en el cliente final, en ese empresario mediano o pequeño que viene a plantear sus problemas, sus expectativas, sus proyectos. ¿Se ha ralentizado el pensar en nuevos proyectos? Pues yo creo que lo comentaba nuestro director general, José María Chaparro, hace un rato. Las empresas han sufrido una estocada importante con el coronavirus, y ahora ya estaban pues un poco, yo creo que incluso con excesivo optimismo. Yo creo que ya pues porque la mente puede más que la realidad, y al final tienes tantas ganas de volver y de que todo vuelva a ser como antes, que estaban como muy pues con el ánimo excesivamente alto quizás, y esto ha sido como otro batacazo. Y obviamente pues se está notando en las oficinas, la gente tiene miedo, tiene prudencia, y es que les está afectando al bolsillo al final, y están subiendo los precios, pues está complicándose la cosa. Habláis como importante de la clave de la resistencia. ¿Está fuerte la empresa, el empresariado segoviano, para afrontar esa resistencia ante el conflicto? Yo creo que los castellanos y los segovianos en concreto somos gente fuerte, y de esta se va a salir, como se ha salido de todas. Lo que pasa es que ha pillado en un momento en el que había un desgaste muy importante. Entonces va a costar mentalmente, psicológicamente va a costar más de lo habitual, pero se va a salir, claro que sí. Recuperación, incertidumbre y oportunidades son 3 conceptos que lleváis a este próximo congreso.
Yo creo que es el propio resumen de esta 12ª edición, son esas 3 palabras. La recuperación que va a llegar, eso sí, veremos qué nos cuenta Jordi de cómo va a ser ese camino, si va a tener muchos baches o no tantos. Y, por supuesto, oportunidad. Vamos a intentar transformar ese conflicto en una oportunidad, a ver de qué forma lo conseguimos. Aprovechamos, si te parece, para invitar a quienes quieran asistir a este congreso. No sé si es entrada libre. Supongo que también la pandemia está estableciendo también protocolos de asistencia. ¿Cómo lo habéis organizado? Pues vamos a cumplir con todas las medidas sanitarias que nos han impuesto, pero hemos querido que sea absolutamente entrada libre hasta completar el aforo. En cada escenario pues será un aforo diferente, adaptado a cada espacio, pero queremos que el primero que llegue pues se siente y entrada totalmente libre, sin inscripción y sin nada. Las dificultades a la hora de preparar estos congresos parece que son seña de identidad ya de los congresos de empresa y finanzas. Siempre os habéis ido enfrentando a situaciones de crisis, a problemas como la pandemia y bueno, pues casi es un fijo, ¿no? Un activo fijo que os da más fuerza para ello. La verdad es que sí, lo hablábamos antes, el año que viene ya no sé qué puede pasar, porque hemos ido reinventando año tras año este formato, este congreso. Pero bueno, también es lo enriquecedor que aprendamos de todas las situaciones que vengan y que bueno, que las empresas salgan de alguna manera pues, un poco más reforzadas. Los empresarios, supongo que ante crisis como esta, como la que vivimos ahora, como la hemos vivido con la pandemia, buscan o esperan de su entidad instrumentos que les puedan ayudar. No sé si ya es el momento de estar planteando esos nuevos instrumentos, si os preguntan ya por ellos, ¿qué nos vais a ofrecer? ¿Cómo nos vais a poder ayudar? Pues sí, día a día están dirigiéndose a las oficinas, eso son mis compañeros, obviamente los que controlan, y bueno, pues se les está asesorando de la mejor manera posible y se les está acompañando también, que a veces es que mentalmente pues están bloqueados y saturados, entonces necesitan pues alguien que les diga, venga, tranquilo, vamos a hacer esto, o aguanta, agárrate un poquito ahora y dentro de unos meses tomamos decisiones. Entonces, bueno, pues ahí estamos, como entidad de proximidad que es Caja Viva, pues al lado de las empresas pequeñas de Segovia. Pues por último te pido que invites al empresariado a que asista a este congreso, precisamente para que lo utilice como herramienta de subir un poco la moral y el tono que ahora parece un poco más apagado. Bueno, invitamos a todos los empresarios y a todos los autónomos de Segovia y provincia a que nos acompañen a las jornadas de esta 12ª edición del Congreso de Empresa más Finanzas. Es una oportunidad de reencontrarnos, de conversar con otros empresarios que están atravesando situaciones similares, y es sobre todo un foro de salir con un poco de energía, de tomar aire y de coger fuerza para afrontar lo que nos queda este año. Muchas gracias, Beatriz, y suerte. Gracias a vosotros. Pues hemos llegado a las 5 de la tarde y ahora sí, vamos a hablar de letras. Lo hacemos como siempre con nuestro colaborador José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bueno, ¿y vienes bien acompañado? Sí, muy bien acompañado. La verdad es que hoy vamos a conocer y a presentar a una nueva autora, una nueva poeta que ha hecho una labor excepcional. Y bueno, pues ahora nos contará ella cómo surgió, cómo fue evolucionando el día a día el trabajo. Y la verdad es que estas últimas semanas o meses íbamos presentando libros relacionados con la pandemia, pero a nivel nacional. O sea, pues Ignacio de Pisón había escrito un relato tal. Pues esto es lo más cercano que se ha podido escribir Segovia relacionado con la pandemia. Es poesía, una poesía muy clara, muy sencilla, muy directa al corazón. Y la verdad es que bueno, mucha gente la va a conocer por su oficio, por su trabajo, porque de joven también se dedicó un poco a cantar y luego, después de jubilarse, ha conseguido sacar un libro muy bonito, bello. El título lo dice todo, Pensamientos como versos 100 días de pandemia. Y bueno, yo creo que lo mejor es que nos cuente ella cómo surgió y qué van a encontrar en este bello libro. Pues Maripaz Plaza, bienvenida, Maripaz. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vienes a presentar efectivamente, como ha comentado Pepe, este libro que son pensamientos, me contabas antes en esta pausa, muy propios, muy tuyos, que empezaste a escribir pues casi de casualidad y que bueno, pues has llegado a recopilarlos en esta obra. Pues sí, la satisfacción que tengo con la publicación de mi primer poemario
es la ayuda que según me han dicho, pude llevar un poquito de luz a los enfermos por causa de la pandemia, que este libro está escrito todo en los días de casi todo, porque los 3 últimos poemas son de otro momento, pero casi todo en días de confinamiento por causa de la pandemia. Entonces yo me enteré de una iniciativa que hubo muy bonita para mi gusto, que era de los hospitales de la Junta de Castilla y León. En concreto, en el Hospital de León se abrió una plataforma y pedían a la gente, pues, por favor, que enviaran cartas, que enviaran mensajes, que enviaran poemas. Y yo cuando oí la palabra poema, como que se me iluminó la lucecita, ¿no? Y dije, pues esta es mi oportunidad de darme el gusto de escribir algo que vaya a ayudar a alguien. Y bueno, pues así empezó el recorrido de día a día, escribiendo, enviándolos al Hospital de León, y desde la plataforma pues me contestaban todos los días con unos mensajes muy bonitos, o sea que yo les ayudaba a ellos y ellos me ayudaban a mí, porque me retroalimentaba y cada día a seguir y cada día me levantaba y lo primero que quería hacer era a ver qué escribo hoy para animar a estas personas que están enfermas, darles un poquito de esperanza. Ese es un poco el origen del libro. Fíjate, Maripaz, que efectivamente durante los meses más duros no hubo muchas iniciativas de ese tipo. No podíamos salir de casa, pero la cultura llegaba, ¿no?, hasta nuestros hogares. Pues por ejemplo, Pepe, tú lo sabrás bien, a través de Elvira Sastre, por ejemplo, sí, que hacía pues recitales poéticos pues a través de las redes sociales, ¿no? O se abrían efectivamente muchas iniciativas de ese tipo, canales a través de internet, para que nos llegaran pues a lo mejor obras de teatro, música, para que fueran esa pequeña ventana, ¿no?, hacia el exterior, como tus poemas, Maripaz, que no podíamos tener, ¿no?, porque no podíamos salir, pero eran pues una pequeña ventana, una pequeña luz de esperanza. Efectivamente, yo creo que eso, cada una de las personas que pudo colaborar en proyectos como el que estás comentando, en este caso a través de la cultura, de cualquier manifestación de la cultura, creo que también aparte de que es una satisfacción personal, era una necesidad. Es el que tiene algo que aportar a la sociedad, pues surgen unos momentos ideales dentro de la penosidad, que puedes llevarles un poquito de alegría, digamos, sí, dentro de lo que se podía. Es importante. Maripaz, no te era ajeno a ti lo de escribir, porque nos comentaba Pepe, igual te conocen aquí en Segovia muchísimo porque has sido cantautora, o sea que tú ya escribías, ¿no?, para ti, para después contarle a los demás lo que querías, hablar de tus sentimientos. Ya lo habías hecho antes. Sí, me gustaba mucho. Le comentaba a Pepe antes que empecé un poco por casualidad, por mi inquietud de escribir, de hacer algo pues que aportara algo a la sociedad y a mí misma. Y entonces con 15 años me regalaron una guitarra de segunda mano y gracias a ella empecé a aprender 4 acordes. Y me acuerdo además la primera canción que compuse sin saber ni música ni escribir nada, pero me surgió una canción estando en el Alcázar, que yo me bajaba del Alcázar como vivía por allí, y escribí una canción que se titulaba Pobre Pescador, todavía me acuerdo del título, y de esto que dije, tengo yo que hacer algo con esta cancioncita que suena así muy mona. Y oí un festival de la canción y allí que me fui, en Nava de la Asunción, y es que gané un premio. Entonces eso ya fue, parece que te motiva, ¿no? Cuando ganas un premio, cuando te dicen o te dan un reconocimiento por lo que sea, te motiva. Y dije, uy, pues yo si ha gustado esto, tengo que hacer cosas mejores. Te motiva para progresar. Y seguí, y ahí estuve cantando muchísimo, por muchísimos sitios, no solo en Segovia, sino también fuera de Segovia, en Santander, en Madrid, en Salamanca, en Valladolid, en algunos recitales por todos los pueblos, por donde me llamaban iba. Sobre todo porque al principio pues tenía que darme a conocer y además me gustaba mucho y a donde me llamaban iba. Y así empecé a componer muchas canciones, y luego ya cuando me fui retirando un poquito de la canción por cosas del trabajo, y ahora mismo pues nunca he dejado la escritura, seguí escribiendo, pero ya pues eran poemas o algún mini relato, algún cuento, algún cuentecitos. O sea que tienes más cositas por ahí, María. Tengo cositas, pero bueno, ahora esto es lo que me ha ilusionado mucho y de lo que quieres disfrutar también. A mí sí que me gustaría, Maripaz, que eligieras
sí que te voy a pedir así a última hora algún fragmento, algún poema que nos pudieras leer aquí en directo para dejarnos sobre todo con el gusanillo de luego querer leer todo el poemario. Pepe, ¿qué te parece? Me parece perfecto. De hecho, yo se lo he comentado también. ¿Sí? He dicho, yo creo que cuando según vayamos terminando. O sea, que viene avisada ya, y eso que no lo sabíamos, no lo sabíamos, no lo habíamos hablado en ninguno de los tres. Pero yo creo que sí, porque además merece la pena escucharla y ver la sensibilidad y tal y como hablabais antes cuando estábamos encerrados durante la pandemia, no era fácil centrarse. O sea, ese era un esfuerzo todavía mayor en las circunstancias que estábamos viviendo, las circunstancias sanitarias, de contagios, de fallecimientos tan bárbaros como había día a día, y poder centrarse. Y claro, Maripaz tuvo esa capacidad de decir cada día, me voy a obstinar, me voy a proponer para poder ayudar a alguien, a quien lo pueda escuchar, a ver si consigue sentir lo que me está transmitiendo. Sí. Y la verdad es que es un valor añadido. Provocarle una sonrisa, ¿no?, a esa persona que lo estaba pasando mal. Y no era fácil centrarse, Pepe, ni animar a otros, ¿no? Porque nosotros mismos no nos encontrábamos, yo creo, con un estado de ánimo, ¿verdad, Maripaz? Óptimo como para darle ánimos a otra persona, ¿no? Que seguramente, pues a lo mejor en ese momento, si estaba en un hospital, lo estaba pasando mucho peor, ¿no?, que nosotros en casa. Pero sacar esa fuerza para intentar animar a otros, sí, ¿verdad? Muy era complicado. Muy valiente. Muy valiente. Pues Maripaz, si me permites, Carlot, quería hacer también una mención especial a la portada, a la cubierta, que se llama así, cubierta, sí, ¿no? Hay que ir aprendiendo también la terminología exacta de los escritores. La cubierta del libro, que es una fotografía de Juan Luis Misis, que además es mi primo, y que editó un libro precioso de Segovia Vacía, que lleno de fotografías que refleja perfectamente pues cómo estaba la ciudad en ese momento. Es una maravilla. Y al saber, al enterarse, porque yo sí que lo he ido contando, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer algo, quiero tal, y dice, pues si haces algo, cuenta con una fotografía, si te vale de las mías. Digo, ¿cómo no me va a valer? De un artista, si te vale, de un artista como de tu naturaleza. Entonces, claro, yo con el libro Geando y Viviendo y tal, digo, pues aquí explico un poco la relación que puede tener la fotografía con el poemario. Y es que me encantó. Y luego la gente que ha visto ya el librito, pues ha dicho, es que es una fotografía que yo he intentado hacer muchas veces, pero siempre me sale en sombras. No, digo, es que lo ha hecho un profesional de categoría. Así que desde aquí también agradecerle a Juan Luis, igual que a Pepe, pues todo mi cariño y mi agradecimiento, porque sin ellos pues no hubiera sido posible. Y eso, Segovia vacía. Un placer, Maripaz. Y eso, Segovia vacía, decíamos, ¿no? Que se retrató solamente en aquellos momentos, porque aquí por Segovia siempre vemos a alguien, ¿no? Ahora ya los turistas también, pero es verdad que esas imágenes con las calles pues inhóspitas, ¿no? Pues de verdad que son de aquellos momentos. Maripaz, cuando quieras, terminamos contigo leyendo algún poema de tu obra. Pues cuando mira, quieras. Voy a leer uno que a mí me gusta mucho, La luna y la niña. La luna miraba asomada al balcón de su cielo y vio su reflejo en el río, más frío que el hielo. Cantaba la luna, despertó la niña que estaba sumida en un sueño bello. La niña le pide a la luna que baje hasta el suelo. Quiere que sea su amiga de juegos. Y entonces la luna, con una sonrisa, le dice a la niña, yo bajar no puedo, pero tengo un plan. Coge tú mi hilo invisible, que yo soy tu globo, vamos a jugar. Corriendo, corriendo, la niña delante y la luna detrás emprenden camino llenas de alegría, pero llega el día y la luna se va. Qué bonito, ahora entiendo, porque les dabas tanto ánimo a aquellas personas que lo estaban pasando tan mal. Maripaz, muchísimas gracias, Pepe, igual, gracias, y pueden encontrar, ¿verdad?, en Entre Libros, el poemario. Un placer. Gracias a vos. Maripaz, gracias. Nos vamos a publicidad y seguimos en 5 minutos nada más, ni se muevan del sofá hasta ahora. Pues 5, casi 20 de la tarde y seguimos. El Centro de Creatividad de la IE University celebra una nueva edición del Día de la Creatividad. Será mañana y se hace bajo el lema Mind the Balance, cuida el equilibrio. Nos lo cuenta el director del Centro de Creatividad de la IE University, Juan Carlos Redondo. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me decías, tenemos muchas actividades y tenemos actividades no solamente en el Día de la Creatividad, pero mañana es un día intenso. Sí.
Es una noria de emociones. Mañana tenemos prácticamente 20 actividades, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Madre mía. Non-stop. Vamos a repasar qué es este Día de la Creatividad y cómo surge, Juan Carlos. Bueno, surge un poco, todos los años lo celebramos, pensamos que es un bonito evento, el más importante del Center, como lo llamamos, y al final es un evento pues muy comunitario, ¿no? Porque como toca la fibra de la creatividad, entendemos que es un buen momento para que todo el mundo venga a disfrutar de este día, ¿no? Bueno, todos los años decidimos una temática y este año pues tenemos una nueva. Vamos a hablar de esa temática, se llama Mind the Balance. Sí, hemos descubierto un libro, un nuevo dogma, hace unos meses, que nos tiene emocionados. Hay una filósofa que se llama Emilia Esfahani, de la Universidad de Stanford, que nos viene a decir que perdemos mucho tiempo buscando la felicidad, que tratemos de buscar un sentido a la vida. Esto no es espiritualidad ni nada que se le parezca, viene con mucha ciencia, mucho método científico, y nos viene a decir pues, que hay 4 pilares fundamentales que ella considera que deberíamos de tratar de cultivar para encontrar un sentido a nuestra existencia. Y ella habla pues, del propósito, que tengamos un propósito en nuestra vida, da igual que nuestra vida sea ordinaria o extraordinaria, no va de eso. El otro es la pertenencia, pues formamos parte de grupos sociales y tenemos un rol en cada uno de esos grupos y las relaciones que tenemos con los demás. Luego nos dice que deberíamos ser pues de alguna manera capaces de contar una historia coherente en nuestra propia vida, que sepamos pues qué es lo que hemos hecho y por qué estamos aquí. Seamos conscientes, ¿no? Seamos conscientes y además tengamos la capacidad de poder redirigirla en cualquier instante, pase lo que pase con nuestra vida, ¿no? Y por último, que siempre dejemos un lugar a la trascendencia, pues un concierto, una exposición de arte, cosas que pasen gastronomía. sin esperarnos. Eso es, y que nos saquen de la rutina. Entonces, en base a estos 4 pilares, pues mind the balance, pues ten en cuenta el equilibrio de los 4 pilares. Oye, pues vamos a empezar a ponerlo en práctica, más ahora que nunca, yo creo. Sí. Bueno, pues con este lema y con estos 4 pilares de ser conscientes, ¿no?, de dónde estamos, de nuestra vida, de que bueno, pues puede cambiar en cualquier momento, pero sabiendo que bueno, pues que estamos aquí, ¿no?, y dónde queremos ir. ¿Qué actividades encontramos para mañana? Pues un poco de todo. La verdad que el evento de mañana es este dogma pues hecho realidad, ¿no? Entendemos que vivimos tiempos muy complejos, hay una crisis de sentido a nivel mundial, están subiendo los casos de, bueno, pues de necesidad realmente de recursos para contrarrestar pues tantas cosas que están ocurriendo. Entonces el libro de esta autora viene un poco a darnos esas herramientas que nos ayuden a contrarrestar. Entonces la programación, pues básicamente, que es lo que más nos divierte, elegir una temática y luego ponernos a mapear las distintas actividades, pues va un poco en esa dirección. Hay pues un par de talleres, por ejemplo, hay uno de escritura creativa, que viene un escritor mexicano, Jorge H. Fernández, a hablarnos pues precisamente de esa historia coherente de su vida, pero también del resto de la gente que quiera participar para escribir una pequeña historia de sus propias vidas. Viene Alberto Barreiro, que es un profesor adjunto a la universidad, pues a darnos una masterclass también de pertenencia y de propósito, pero aplicado al mundo empresarial. Es una persona que lleva 15 años trabajando con empresas a nivel internacional y les intenta de alguna manera cambiar las dinámicas de pensamiento. Hay 2 conciertos, no puede faltar la música. Hay una actividad de Fernández Hurtado alrededor de las artes, en el que el grupo de participantes va a hacer un retrato propio, pero van a ir cambiando en cada uno de los lienzos y todos van a participar del retrato de todos. Por lo tanto, también un poco de trascendencia, un poquito de historia, de storytelling, ¿no?, de esta historia de las vidas. Hay actuaciones de danza, hay un taller de danza primal también, de una profesional segoviana, psicóloga, psicoterapeuta, muy potente, muy interesante. Gastronomía. Volvemos un poco pues a poder trabajar con los restaurantes de Segovia, que van a tener una etapa pues cada uno con su pilar específico de lo que quiere contar y representar. Tendremos sanfrutos, tendremos kombucha, tendremos bueno, pues una batería de celebración y de inspiración, de diversión y sobre todo eso, que ojalá al final del día pues mucha gente se pueda ir con el convencimiento de que su vida tiene más sentido de lo que creemos, ¿no? Eso es. Que hoy en día ya es decir mucho, porque hay cosas sin sentido, como decías, Juan Carlos, que no paran de ocurrir. Es que yo creo que todos nos estamos dando cuenta, y ya digo, no hay que ser un erudito ni un investigador, o sea, lo vemos en la política a veces, lo vemos en casa, las redes sociales, aislamiento, pandemia,
Entonces yo creo que todos necesitamos un poco de... Centrarnos, ¿no? Un poco de centrarnos, sí. O de disfrutar también, o de evadirnos. Depende. Sí, en verdad lo que dices Fajanis también es eso, ¿no? Le da importancia a la cultura, a las artes, a las relaciones que tenemos con la gente, independientemente de donde vivas. Y esto es muy importante, es una herramienta que te la llevas allá donde vas. Entonces hemos querido programar en base a este nuevo evangelio. Qué bien, qué bien. Oye, nos queremos sumar. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quién puede acudir, Juan Carlos? Porque me decías antes a la publicidad. Muchas veces desde el Centro de Creatividad se hacen muchas actividades, pero hay veces que se piensa que es algo interno, ¿no? A lo mejor para los alumnos de la IE o pues para unos perfiles adecuados. Pero puede acudir todo aquel que lo desee. Sí, 100%. El Centro de Creatividad es un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. El edificio está abierto a cualquier persona. Es cierto que la pandemia ha traído una circunstancia y es que nosotros internamente en la institución pues tenemos que seguir unos protocolos sanitarios porque casi tener que cerrar un campus universitario es algo que queremos evitar, obviamente. Entonces, para evitar pues que pueda ocurrir algo que nadie desea, pues bueno, se pedirá un certificado de vacunación a la gente que quiera venir. Sobre todo también por esto, porque estamos ofreciendo gastronomía, bebida y queremos que todos estemos tranquilos y seguros hasta que todo esto pase, que obviamente que lo primero que queremos es que esto pase. Así que se acerque quien quiera, pero bueno, el único requisito va a ser el que todos sabemos. Bueno, pues como en muchos otros sitios, ¿no?, que ya se está pidiendo el certificado COVID, ¿no? Yo creo que es algo normal. Sí, desgraciadamente, pues bueno, lo hemos tenido que aceptar así y esperemos que pase pronto. Es sobre todo por eso, pues de alguna manera teníamos que igualar el protocolo que tenemos interno para ir a trabajar y para que los alumnos también entren en clase con un edificio que es de todos los segovianos también. Entonces, bueno, hemos tenido que hacerlo así. Efectivamente, uno de los objetivos precisamente del Centro de Creatividad, Juan Carlos, es incluiros en la cultura de la ciudad de Segovia. Sí, mira, estamos muy agradecidos al concejal de turismo. Presentamos la semana pasada en rueda de prensa el proyecto y hizo una reflexión pues muy acertada. Realmente no tenemos que elucubrar tanto para estrategias de turismo internacional porque tenemos el turismo internacional en casa. Hay alumnos de 140 nacionalidades en esta ciudad que están deseando de conocer cosas de esta ciudad. Por lo tanto, lo que tenemos en casa pues también es de mucho valor, por tanto nosotros encantados de seguir posicionándonos en ese mapa cultural. Claro que sí. Además de este día de la creatividad intenso y frenético que vais a vivir y que pueden disfrutar, como les decíamos, todos ustedes, quien lo desee, tenéis además una exposición, o sea, hacéis actividades a lo largo del año. Sí, la sala de exposiciones está con contenido todo el año. Damos cabida, pues ha habido autores segovianos o gente que está establecida en Segovia. Ahora mismo pues tenemos una exposición de un profesor de la universidad y nos gusta recuperar esas pequeñas historias personales a través del arte. Y lo que tenemos ahora es una historia personal de CEM, un profesor adjunto del grado de arquitectura. Y sí, la sala de exposición está siempre abierta y visitable, estamos de lunes a sábado, o sea que bueno, encantados también de recibir cualquier propuesta que cualquier segoviano o persona que viva en Segovia tenga para exponer ahí. Claro que sí. Además que contáis, me decías antes cuando hablábamos de las actividades, contáis con profesionales segovianos, con artistas segovianos y con la gastronomía y los restaurantes, la hostelería de aquí, de Segovia, para el Día de la Creatividad, por ejemplo. Sí, son muchos. O sea, está Fernández Hurtado, que lleva con nosotros desde el primer día. Está Juan Antonio Chas, un productor musical extraordinario, que trabaja todas las semanas con los alumnos del Club de Música. Está María de Andrés, que ya va haciendo cositas. Los restaurantes siempre acuden a la llamada, Casares, Juan Bravo, Pasapán, Jumbar. La verdad que nos encanta también haber incorporado un proyecto bastante novedoso y bastante bonito. Y Goriche, ¿no?, de nuestro gran amigo Felipe. Entonces nos encanta que siempre acuden a la llamada para esta ocasión, y es que el diálogo entre la universidad y la ciudad está ahí, es posible, y tenemos que seguir pues intentándolo trabajar y establecer de manera más regular. Eso es. Pues miren, una oportunidad perfecta, si no lo conocen, para visitar el Centro de Creatividad de la IE University en este Día de la Creatividad que vamos a conocer. Desde luego, iniciativas muy, pero que muy creativas. Gracias, Juan Carlos. A vosotras, gracias. Un placer. Y nosotros nos despedimos también conociendo lugares que igual pues no conocemos o vamos a redescubrir. Continuamos con esa sección Segovia Callada gracias a la Diputación de Segovia, y las imágenes y los textos de Esther Maganto y Juan Enrique del Barrio nos llevan hasta otro paraje inhóspito que conocemos esta tarde. Se trata de la iglesia de la Virgen de Aguejas en Cabañas de Polendos. Con ello se quedan. Volvemos mañana a las 4:05. Adiós.